Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesora. Muy bien. ¿Y usted, profesora? Qué bueno, qué bueno. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a, bueno, primero vamos a repasar un poquito las clasificaciones que vimos de razones financieras. Después vamos a ver el tema de razones estándar. Espero que ya por ahí tengan los cálculos de las razones que ya vimos, porque va a ser más rápido. Y finalmente vamos a ver cómo se construye un índice con esas razones estándar, ¿no? Las razones estándar en sí mismas pues nos ayudan a obtener más información y parámetros para poder calificar si nuestro desempeño es bueno o es malo en las empresas, pero una vez que además que podemos construir un índice, eso nos va a ayudar todavía más a saber qué tan bien o qué tan mal va nuestra empresa en comparación con otras empresas del mismo sector, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla acá. Y vamos a empezar entonces, ahora sí. Bien, estas son las razones financieras que estuvimos viendo. Son en total 12, nada más que recuerden que pues no todas las empresas trabajan con las mismas, ¿no? Dependiendo de cuál es la información disponible que tenemos. Pero bueno, la razón circulante, ¿de qué tipo de razón financiera era, chicos? ¿De qué clasificación? A ver quién se acuerda. Si ustedes recuerdan, por ahí vimos diferentes clasificaciones, pero ya al momento de revisarlas, pues hablábamos, ¿no? Pues están las razones de liquidez, las de endeudamiento, las de actividad, etc. ¿A qué tipo de razones financieras o en qué tipo de razones financieras se clasifica esta razón del circulante o índice de liquidez? ¿Cómo, profesora? La pregunta es clasificación de razón circulante. Ajá. O sea, ¿de cómo se calcula ¿En qué, no, o en qué grupo? ¿En qué grupo las ubicábamos, la razón circulante? a ver, En las de razones de liquidez, Sí, exactamente, ¿no? Son razones de liquidez. Ok, y esta, la prueba ácida. me parece que esa y también la de índice de solvencia son de liquidez. Ok, esta sí, también, pero el índice de solvencia no, este lo encontrábamos ya sea en las razones de estabilidad, también se pueden ubicar en las de endeudamiento. Dependiendo cuál es el uso que le vamos a dar, ¿no? Pero particularmente una empresa que es solvente es una empresa que es estable, ¿no? Tiene bien estructurada su inversión en función de con qué lo puede financiar. Y pues también obviamente entonces si podemos ver ahí cómo está financiado, pues entonces también podemos ver si tiene un endeudamiento o no, ¿no? Si no tiene solvencia, pues quiere decir que no puede pagar sus pasivos y entonces por lo tanto, pues estamos hablando de su endeudamiento. Rotación de inventarios, ¿a qué clasificación de razones pertenece? de actividad.
Ok, exactamente, las razones de actividad. Por acá también nos escribieron actividad, ¿no? Y la que sigue, el periodo de rotación de inventarios. También de actividad. También de actividad. Ajá, sí, exactamente. El margen bruto, margen de operación y margen neto, ¿a qué razones o a qué clasificación de razones pertenece? De endeudamiento. Ok, ajá, a las de endeudamiento, ¿no? También rentabilidad, ¿no? Ujú, y también el ROA y el ROE. Bueno, son de rentabilidad en general todas, ¿no? Desde aquí, desde el margen bruto hasta el rendimiento sobre el capital. Todas estas, porque recuerden que además en todas estas justamente usamos utilidad como dato de comparación y decíamos que una de las características de las razones de rentabilidad pues es que nos muestran cuáles son esos resultados que dieron las empresas, ¿no? Comparado con diferentes cuentas. Pero particularmente aquí vamos a usar resultado del ejercicio, que puede ser utilidad o pérdida. Y estas últimas, índice de apalancamiento y de endeudamiento, ¿a qué razones financieras pertenecen? De endeudamiento. Exactamente, ¿no? A las de endeudamiento. Ok, si entendemos diferentes razones financieras que nos sirven para medir diferentes elementos básicos de análisis en las finanzas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para construir nuestra razón índice, pues podemos elegir ya sea por elemento de finanzas que nos interesa analizar o por razón financiera específica. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver entonces nuestras razones estándar. Nuestras razones estándar se llaman así porque justamente van a calcular un estándar de la industria, es decir, de la industria o del sector donde se encuentra ubicada la empresa que nosotros estamos analizando. Y esto se realiza pues justamente por esto que comentábamos, ¿no? Las razones simples, que son las que ya calcularon ustedes, por sí mismas no siempre nos dicen si la empresa está bien o mal, porque depende no solamente, ¿no? de los parámetros fijos o establecidos, ¿no? Que decíamos, pues liquidez debe de ser de 2:1 y solvencia también de 2:1 y prueba ácida, pues por lo menos de 1, por lo menos de 0.5, ¿no? Es decir, esos parámetros que a veces traen los libros de contabilidad son muy rígidos, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, dependiendo del ciclo económico, pues obviamente puede modificarse la situación de un sector completo en la economía, ¿no? También porque, por ejemplo, puede ser que la empresa en particular está pasando por una racha mala, o puede ser que dentro de sus actividades hubo un plan de expansión que obviamente sabemos que nos va a detener o a retener una gran cantidad de recursos, ¿no? Entonces, como tal, solamente tener el dato calculado de nuestra razón simple no siempre nos dice si la empresa está bien o no. Entonces, una de las formas para saber qué tan bien o qué tan mal estamos, pues es justamente compararlo, ya sea con otros años o ya sea con otras empresas. En particular, si estamos hablando de un análisis de nuestra empresa, pues es mucho mejor también saber cómo se encuentran las demás para poder decir, bueno, estamos bien, pero qué tan bien, o estamos mal, pero qué tan mal. Para poder saber entonces si son aceptables nuestros resultados que obtuvimos de las razones simples, pues es mucho mejor el poderlo comparar con otras empresas. Las razones estándar entonces, pues justamente nos van a servir para realizar esta comparación. Y se puede hacer de dos formas, ¿no? Con diferentes años de la empresa o con datos de diferentes empresas. Para poderla calcular o poderla aplicar este estándar, nosotros vamos a usar nuestras medidas de tendencia central.
que si ustedes recuerdan, ¿no? Son estas tres, tenemos algunas más, pero estas son como las básicas, ¿no? Esta es la media o el promedio aritmético, que en general es el que más se usa. Es el que más se usa, pero no necesariamente es el único que se puede usar. También podríamos usar la mediana o la moda. La media, si ustedes recuerdan, para calcularla, pues simplemente se suma los elementos y se dividen entre el número de elementos que tenemos. ¿Cómo se calcula la mediana? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se calculaba la mediana? ¿Nadie se acuerda? Pues la mediana solamente se calculaba organizando nuestros datos del menor al mayor, y la mediana se iba a encontrar exactamente a la mitad, ¿no? Entonces, si tenemos una serie, por ejemplo, de datos 10, 15, 21, 24, pues ya sabemos ahí que el menor era 15 y el mayor era 24, y nuestra mediana pues iba a ser el dato que está exactamente a la mitad. Si tenemos, como en este caso, 4 datos, pues sumábamos los 2 que estaban en el centro y los dividíamos entre 2, y ese iba a ser el valor de nuestra mediana, ¿no? En este caso, por ejemplo, la media o el promedio, es conveniente usarlo cuando tenemos por lo menos 3 empresas, ¿no? Por lo menos 3 datos. Si tenemos menos, pues no lo podemos aplicar. Si tenemos más, pues sí, y mientras más datos tengamos, mucho mejor, porque entonces nuestro promedio va a ser mucho más certero, mucho más representativo. En el caso de la mediana, este también es muy útil, ¿no? Justamente por esto, porque nos está indicando el dato que está exactamente a la mitad del valor menor y mayor, es decir, lo estamos comparando con la situación actual de las empresas que nosotros podamos obtener información, y será exactamente el valor que se encuentra en medio de la que tuvo los mejores resultados y los peores resultados. También aquí, por ejemplo, pues necesitamos aquí sí por lo menos 2 datos, ¿no? No necesitan ser 3, por lo menos con 2 sí podemos calcularlo, pero obviamente también mientras más datos tengamos, pues mucho más certero va a ser esta medida de tendencia central. ¿Y la moda? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la moda? ¿O cómo se obtenía? Pues era el número que se repetía más veces, ¿no? Ajá, exactamente, es el número que se repite más veces. Este se recomienda mucho usarlo cuando sí tenemos una muestra muy grande de empresas, ¿no? Es decir, un gran número de empresas. Porque si tenemos poquitas, 3, 4, 5, incluso es muy probable que no tengamos moda, ¿no? Cada una va a tener sus datos específicos. Entonces no nos serviría usar la moda si no tenemos un gran número de datos, ¿no? Entonces, por eso justamente es que la que se usa de forma mucho más común es esta, la media aritmética o el promedio. Como tal, además, ese resultado que obtenemos al momento de calcular la media se considera una meta alcanzable, una meta real. ¿Por qué? Porque si es el promedio, quiere decir que no es ni la mejor calificada o el mejor resultado ni el peor, por lo cual los que estén por debajo de esa media sí podrían, ¿no? Es decir, se sabe que sí podrían alcanzar ese valor promedio, pues justamente porque es el promedio de todo el sector. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, del margen neto, pues sabemos que sí podrían, o sea que es una cuestión interna de la empresa, pero sí podría mejorar y alcanzar un margen neto que por lo menos sea igual al promedio del sector. Además, nos puede servir ese estándar como una forma de diagnosticar qué tan bien o qué tan mal estamos en comparación del sector. Bueno, específicamente del promedio del sector. Para hacer la comparación, entonces, esto nos puede ayudar muy bien para no sujetarnos a rangos o parámetros rígidos, sino que sean representativos del sector, representativos del tipo de actividad económica y representativos de la época o la temporalidad o el ciclo económico que está cruzando en ese momento esas empresas de ese sector. Puede establecerse además
la comparación con respecto a cuánto se desvía nuestra empresa de esa meta, ¿no? Y saber entonces, bueno, qué tan bien o qué tan mal y qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer para alcanzar por lo menos el estándar. Esto justamente de observar qué tanto se desvía de esa meta es lo que vamos a hacer con nuestra razón índice. Pero bueno, particularmente para calcular la razón estándar, pues nosotros vamos a estar usando la media o promedio aritmético, que es muy sencillo, simplemente sumamos los valores que tenemos y lo dividimos entre el número de elementos. Si tenemos 3, sumamos los 3 valores, lo dividimos entre 3 empresas. Si tenemos 5 empresas, sumamos los valores de las 5 y los dividimos entre el número de empresas 5 que tenemos, ¿no? Ok. Es para calcular media, mediana y moda, pero en particular nosotros vamos a estar usando media para nuestras razones estándar. Además, también como les comentaba, vamos a tener 2 tipos de razones estándar, internas y externas. Internas se calculan en función de los datos de la misma empresa, pero comparando con años anteriores, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 5 años, para calcular las razones estándar internas tendríamos que calcular el promedio de los resultados que obtuvieron durante esos 5 años, ¿no? Y dividirlo entre 5, porque son 5 años. Y tenemos también las razones estándar externas, que estas son las que se obtienen calculando, o bueno, promediando con el número de empresas que tienen una actividad económica similar, ¿no? O dentro del mismo sector. Ojo, ahí debe de ser dentro del mismo periodo, ¿no? O fecha. Es decir, si vamos a hacer comparación de trimestres, entonces tendrá que ser el mismo trimestre para diferentes empresas. Si vamos a compararlo anual, tiene que ser el mismo año para las 3 diferentes empresas. No podríamos calcularlo del año pasado de una empresa con el año actual de otra. Bueno, de ahí viene también esta clasificación según la naturaleza de las cifras que vamos a estar analizando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las razones estándar que son dinámicas, que provienen de partidas contables o de cuentas contables de estados financieros dinámicos. Las razones estándar estáticas, que provienen de estados financieros estáticos, las estático-dinámicas, cuando el numerador es de un estado financiero estático y el denominador de un estado financiero dinámico, y las dinámico-estáticas, cuando el numerador proviene de un estado financiero dinámico y el denominador de un estado financiero estático. Hay ciertos requisitos o ciertas cuestiones que debemos de tomar en cuenta cuando se hace los cálculos de nuestras razones. La ventaja de las razones estándar internas es que nos van a hablar, por ejemplo, de etapas de la empresa que ya fueron superadas o de tendencias de la empresa o de en qué momentos la empresa ha estado mejor en comparación con otros periodos. Para poderlas calcular, normalmente se aplica con estados financieros que son de la misma empresa y se obtienen las razones simples para poder calcular las razones estándar, ¿no? Aplicando, ya dijimos, ya sea la media, mediana, moda, hay otros promedios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí el promedio geométrico, el armónico, ¿no? Entonces, uno tiene que decidir cuál. Les decía yo, el que se usa de forma más común es este, promedio aritmético simple o la media aritmética. Para calcular las razones externas, hay todavía como más cuestiones que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, que los datos de los estados financieros de las empresas que vamos a analizar, se dediquen a la misma actividad o que sus productos sean muy, muy parecidos, muy similares, ¿no? Que se localicen geográficamente en una misma región. ¿Por qué? Porque si se encuentran geográficamente en diferentes regiones, puede ser que la misma geografía provoque diferencias en los costos de producción, ¿no? Entonces, de entrada desde ahí, pues las condiciones de comparación, si son tan diferentes, pues no vamos a obtener una buena razón estándar. Que las políticas de venta y crédito sean muy similares, eso también es importante, ¿no? No que solo una
una solo trabaje a contado y otra con créditos, ¿no? Porque también eso puede modificar nuestros resultados de las razones estándar. Que los métodos de registro, de contabilidad y evaluación sean similares o uniformes, ¿no? Es decir, si dentro del periodo de esos 5 años o este año en particular hubo un cambio de método, por ejemplo, de costeo de inventarios, pues entonces eso ya no nos haría comparable con otras empresas los datos que nosotros tenemos, ¿no? O que las cifras de los estados financieros, particularmente de los estados financieros dinámicos, sean de meses en los cuales la empresa se encuentra o en una excelente situación o en una muy mala, ¿no? Por eso es que además normalmente se usan los anuales para evitar que pase esto con las tendencias estacionales. También además se recomienda, uno, que las empresas que se van a analizar sean solventes, ¿no? Porque si no, pues obviamente nos va a jalar, la que no es solvente nos va a jalar los datos de la razón estándar muy abajo. Y normalmente cuando esto sucede, que hay alguna empresa que nos genera un sesgo, que está muy por fuera de la situación de las otras empresas, pues muchas veces lo que se hace es eliminar esas cifras o esas empresas, ¿no? No se compara para evitar que nuestro promedio o nuestra media pues no sea representativo del sector. Además también hay algunas otras limitantes, ¿no? Por ejemplo, si son empresas que se dedican a fabricar un producto y lo comparamos con una que produce diferentes mercancías, pues entonces también obviamente nuestros datos o nuestro promedio ya no va a ser tan certero. Si los años de operación de una empresa son muy diferentes, ¿no? De las que se encuentran ahí, por ejemplo, si es muy nueva la empresa de reciente creación o tiene 2, 3 años, pues obviamente, por ejemplo, la vida de los activos estará completamente nueva. Y si se compara con otras empresas que tienen más tiempo, 30, 40, 50, 100 años, pues obviamente esas otras empresas ya están en procesos de depreciación. Por lo tanto, entonces el valor de los activos va a ser diferente. Y eso nos podría dar una idea de que está muy bien posicionada la empresa nueva, cuando en realidad, pues no, simplemente es que sus activos son nuevos. También la ubicación geográfica, como decíamos, justamente por las diferencias de los costos de operación. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que se encuentra muy cerquita de su punto de venta a una empresa que tiene que trasladarse, ¿no? Desde lugares muy lejanos. O, por ejemplo, no podríamos comparar una empresa que produce localmente con una empresa que exporta desde China, porque evidentemente geográficamente los costos van a ser diferentes, pero además también la empresa china tiene que pagar o incurre en costos y gastos de exportación, ¿no? Y también, por ejemplo, que haya diferencias en las metodologías, como que una empresa opera con bienes propios y otra opera con bienes arrendados, porque entonces obviamente pues también el valor de sus activos va a ser muy diferente. Otra limitante es que es si la empresa se encarga de producir sus propias materias primas o si las compra, porque evidentemente eso también va a alterar los datos o los resultados en los estados financieros. Si, por ejemplo, usan sistemas de evaluación de inventarios diferentes, ¿no? Ustedes ya los conocen, ¿no? Últimas entradas, primeras entradas, los promedio. Si son diferentes completamente los métodos de evaluación de inventarios, pues eso también afecta los resultados de la utilidad, por ejemplo, ¿no? Particularmente el método WEBS lo que hace es sobrevalorar el inventario y el PEP subvalúa el inventario, ¿no? Entonces, eso también puede crear diferencias al momento de hacer la comparación y entonces el estándar pues no sería la mejor medida. También si son empresas que tienen políticas de venta distintas, una se dedica solamente a vender de contado y otra a vender a crédito. Si tienen una política de compras también muy diferente, es decir, nada más atiende a un cliente, una empresa, y otra pues tiene varios proveedores o varios clientes, ¿no? Y también si hay una situación de monopsonio en el mercado, es decir, solamente hay un demandante y todas las empresas le venden solamente a ese, ¿no? Eso también alteraría nuestros resultados de las razones estándar. Pero bueno, vamos a calcularlas, vamos a hacerlas mejor sobre la práctica
para que quede más claro, ¿no? Vamos a comparar primero, por ejemplo, pues nuestra razón circulante, ¿no? Que teóricamente esos todos ya lo deben de tener calculado. Ok, ¿quién tiene los datos de su razón circulante para los 5 años que pueda dármelos? O para cualquier otra razón, si no es razón circulante, que será otra. Maestra, yo tengo de razón circulante, pero de solo de 4 años. Ok, a ver, démelas, ¿desde qué año tiene? Del 2017 al 2020. Ok. ¿De qué empresa es? Médica Sur. École. ¿Cuánto tuvo en El 2017? 1.57. 2018. 1.09. Ajá. 1.08 Ajá. y 1.68. Y 1.68. Aquí me faltó una columna. École. Ok, listo. Entonces vamos a calcular nuestra razón estándar interna. Vamos a ponerle mejor razón circulante. Ahora vamos a ponerle razones internas. Y acá le ponemos razón circulante. Listo, entonces lo que vamos a hacer pues es sacar el promedio de estos 4 valores. Y acá tengo mi calculadora. Vamos a sumar 1.57 más 1.09 más 1.08 más 1.68 y eso es igual a 5.42 y lo dividimos entonces entre los 4 años. Y tenemos 1.35. Ahí donde lo puse. Este valor, como tal, es el valor de mi razón estándar. Y este me va a servir justamente para comparar. Bueno, aquí yo puedo ver que como tal son bastante diferentes mis datos, ¿no? De la razón circulante en Médica Sur. Particularmente son muy altos en 2017 y 2020, pero muy bajitos en 2018 y 2019. Mi promedio es 1.35. Eso quiere decir que los datos que están por encima de este valor, ¿no? Pues en realidad están bastante bien, ¿no? Y los que están por debajo de este valor, particularmente aquí 2018 y 2019, pues están bastante mal, ¿no? No son como que los mejores años en materia de liquidez de Médica Sur. Y sí podría haberla mejorado, ¿no? ¿Por qué? Porque su razón estándar es 1.35, ha tenido valores mayores, entonces sí podría por lo menos mejorar esa razón circulante, tanto en ambos años, ¿no? Entonces quiere decir que por lo menos debe de mantener
estos valores y para los siguientes años no caer por debajo de esa razón estándar. Aunque ya tienen acá también la de Benavides, déjenme la copia. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dígame. Por ejemplo, Cablevisión solamente maneja lo que es 2020 y la mitad de 2021. Pues tiene que buscar los siguientes años, ¿no? Justo por eso, ¿no? La primera semana les dije, búsquenlos, y si hay problemas, lo checamos, porque si no, usted no va a poder calcular las razones estándar, ¿no? No puede calcular razones estándar solamente con 2 datos. Ya me pasé aquí. Ok, sí, son 5 años. Y si no, pues le cambio la empresa, ¿no? Pero va a tener que empezar desde cero, desde porcientos integrales. Entonces, justo por eso no es adecuado que ya que estamos hasta que llegamos a esto, ustedes dicen, no tengo estados financieros, ¿no? Por eso se los asigno desde la primera clase y por eso también les pido que los investiguen y los revisen. Porque si no, usted va a tener que volver a empezar desde cero con otra empresa, ¿vale? Ok, tenemos entonces 0.95 más 0.77 más 1.03 más 0.90 más 0.87. Eso me da un total de 4.52 y esto lo voy a dividir entre 5 porque son 5 los años que tengo. Y me da como resultado 0.904. Ok, listo. Esto quiere decir que la razón estándar interna de Farmacias Benavides es de 0.9, ¿no? En particular, los años que ha estado muy mal, pues son casi todos, ¿no? Es 2017, 2019 y 2020, ¿no? 3 años, su razón del circulante ha estado por debajo de ese promedio. Solamente en 2 años, 2016 y 2018, sus valores se encuentran por encima. Entonces, quiere decir que particularmente Farmacias Benavides, no solamente en 2020, sino ya en otras ocasiones, ha tenido estos problemas de liquidez. Ya entonces podemos decir que en general Farmacias Benavides pues tiene problemillas de liquidez, ¿no? Ya son desde tiempo antes y es una situación que se repite en varios años porque varios años están por debajo de ese 0.9. Entonces podemos decir, los problemas de liquidez de Benavides no son solamente derivados de la pandemia, ¿no? Sino ya traía problemas de liquidez desde antes. Ok, estas son las razones internas. Vamos a calcular entonces ahora las razones externas. Para estas razones financieras, pues sí van a necesitar ustedes que contactar a sus compañeros y hacer el intercambio de información que habíamos comentado. Porque aquí lo que vamos a hacer es comparar entre diferentes empresas. ¿Qué hacemos? Podemos usar la misma razón de liquidez. Además, por ahí creo que tenemos ya datos de varias. Ok, ¿quiénes tienen su dato de razones de liquidez, chicos? Vamos a ver si tenemos algún sector completo o por lo menos algún sector con Yo, profesora, ¿ok? ¿Qué empresa es? Maxcom. Maxcom, ok.
Para 2020, ¿cuál es su razón de liquidez? Pero de 2020, Sí, exactamente. 0.86. Ok, ¿a quién le tocó? Cablevisión. O ya se nos fue. ¿Y cuál era la otra? A ver, acá las tengo. ¿A quién le tocó Megacable? ¿No a nadie? Y De Cablevisión tengo que 2020 es 1.15. ¿el qué, perdón? No le escuché bien. En liquidez. Cablevisión, Ajá, ¿cuánto fue? 1.15. Ok, ¿y a quién le tocó? Profesora, en el caso que yo ¿Megacable? no tuviera, o sea, en el caso de que yo no tuviera porque yo quería hacer la razón de liquidez, pero no tenía lo que es el pasivo a corto plazo. ¿De qué empresa es? Benavides, De Benavides, sí es cierto, ahí nos faltaban datos, ¿no? Pues ahí va a sí. tener que elegir otras razones, ¿no? Porque particularmente si no hay razón circulante, pues no podemos sacar el estándar, ¿no? Perfecto. Gracias, profesora. Ajá. Ok, entonces a usted le tocó Benavides. ¿A Brenda cuál le tocó? Entera. ¿A Eduardo qué empresa le tocó? Financiera independiente, profesora. Financiera independiente. ¿A Gaby cuál le tocó? Me tocó Unifin. Bueno, entonces vamos a sacar de esas porque si no, de aquí de telecomunicaciones no tenemos mínimo 3, ¿no? Y dijimos que por lo menos necesitamos mínimo 3. Ok. Entonces, Gaby, ¿cuánto tiene usted de liquidez? Aquí vamos a usar la liquidez, ¿no? Que es la de los bancos. 1.39 en el 2020. A usted le tocó Unifin, ¿verdad? Sí, 39. 1.39. 39, ok. Brenda, ¿a usted cuánto le salió de liquidez? En el 2020 me salió Ajá. 1.71. Ok. ¿Y Eduardo cuánto le salió de liquidez? Me salió 1.52. 1.52. Ok. Es que necesitamos por lo menos, ¿no? 3 datos para poderlas calcular. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Sumamos los valores de las razones de liquidez de las 3 empresas y lo dividimos entre 3. Pues tenemos ahí que es 1.39 más 1.71 más 1.52. Eso nos da 4.62 y ese 4.62 lo dividimos entre 3 y nos da 1.54.
Ok, listo. Entonces, aquí ya podemos observar que en general el sector pues se encuentra con un índice de liquidez alrededor de 1.5, de tal forma que tenemos que solo Gentera está por encima de ese nivel de liquidez. En el caso de Unifin y Financiera Independencia están por debajo del estándar. A lo mejor por ahí Financiera Independencia no tiene tanto de qué preocuparse porque está muy cerquita, 1.52, 1.54. Pero en el caso de Unifin, pues sí, ahí sí tendría que considerar que entonces ese 1.39, pues en realidad no está tan bien su liquidez, ¿no? Porque está bastante más por debajo de lo que el promedio de la industria o lo que la razón estándar está. Entonces, ojo ahí, tendrían que revisar, Unifin, qué actividades pueden realizar o qué situaciones tienen que realizar para mejorar su índice de liquidez, ¿no? Porque en general todas las empresas están por encima, por lo menos del 1.5. Entonces tendría que mejorar esa liquidez Unifin, porque si no puede ser que más bien ya tiene problemas de liquidez desde antes. Entonces, justo el identificar las razones estándar nos ayuda a observar y a darnos este parámetro, ¿no? Si ustedes recuerdan por ahí la liquidez nos decían, pues de preferencia 2-1 y si no por lo menos de 1-1. Bueno, pues ya sabemos en promedio el sector en cuánto está, pues ya sabemos más o menos alrededor de qué deberíamos de estar con nuestros datos y es una meta alcanzable porque las demás empresas ya la alcanzaron, incluso la superaron. Entonces, para eso nos sirven las razones estándar. Por ahí hay alguna otra razón, no necesariamente la de liquidez, que tengamos completa. A ver, ¿a usted, Itzel, qué empresa le tocó? Bimbo, maestra. Bimbo, ok. Son 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos a ver si podemos calcular otra razón de otro sector. ¿A usted, Jacqueline, qué empresa le tocó? Jesús, ¿qué empresa le tocó? Anóteme por ahí, Jacqueline, en el chat. A mí me tocó Farmacias Benavides. Benavides. Sí, es cierto, ok, me acaba de decir. Paula, ¿qué empresa le tocó? Médica Sur. Médica Sur, ok, sí, ya me había dado los datos. Y Raimundo, ¿qué empresa le tocó? El grupo Bachoco. Bachoco, ok. Saúl, ¿qué empresa le tocó? Maxcom, ¿no? Ya lo anotamos acá. Y Victoria, a usted le tocó Cablevisión, ¿verdad? No tenemos otro completo, porque tenemos a Bachoco. Ok. A Jacqueline le tocó Fragua, que es otra de farmacias. Pues igual y entonces, la razón circulante es la primera que vimos, Saúl. La primera razón financiera que vimos. Ok, entonces creo que tenemos las 3 empresas de salud. Entonces, ¿tienen margen neto? Las empresas de salud, Fragua, Benavides y Médica Sur. Por ahí revisen sus datitos igual para 2020 y me dicen cuánto tienen de margen neto. Profesora, yo de Médica Sur, de margen neto, para el 2020 tengo 0.13. 0.13. ¿De qué empresa, perdón? De Médica Sur. Médica Sur. Okay. ¿1.13 o 0.13? Ya no me acuerdo.
¿Qué me dijo? 0.13. 0.3, ok. De Benavides y de Fragua, ¿cuánto tenemos? Por ahí anótenme en el chat si no pueden activar micrófono. Ok, Benavides, ay, fue bien bajito, ¿verdad? Ok. Ujú. Y Fragua, 1.09. Ok, vamos a sacar entonces el estándar, sumamos los tres valores, que es 0.13 más 0.00 más Maestra, 1.09. Ajá. Eso me da 1.2277 y eso lo divido entre 3 y me da 0.4092. Dígame, ya no la escuché. Ok, entonces este es de margen neto, ¿cierto? Veamos, en todas las empresas dijimos que pues era bajito, pero en general bastante bien, ¿no? Para ser de estas empresas del sector salud. Por ahí todas son positivas, ¿sí? Nada más confírmenme eso. Y nuestro estándar es de 0.40, ¿no? En Fragua está bien 1.9, a ver, chíqueme por ahí, Jacqueline. Ah, sí, margen neto 1.09, ok. Entonces vean, ¿no? A la que mejor le fue a Fragua. Benavides, uy, casi sale tablas. Y Médica Sur, pues más o menos, sí tuvo ganancias, ¿no? Pero bueno, aquí ya podemos observar que el estándar es de 40% de rentabilidad durante la pandemia. La verdad es que es bastante bueno. La que estuvo mucho mejor, ¿no? Fue Fragua. Hay que revisar ahí qué hizo, que lo hizo muy bien, ¿no? De tal forma que tiene 109% de rentabilidad. Por eso le digo que me cheque ahí el datito, no vaya a ser que haya algo extraño ahí. No me acuerdo si ya me lo había dado antes. En el caso de Benavides, pues esperaríamos que les hubiera ido un poco mejor, ¿no? Porque pues a las farmacias les fue bastante bien en esta pandemia, en el año pasado. Pero bueno, ellos dicen que más o menos salieron tablas con una ganancia muy poquita. Y sí, efectivamente está muy por debajo del estándar. Pues quiere decir que pudieron haber mejorado su planeación estratégica para tener mejores resultados, ¿no? Y en el caso de América Sur también es bastante bajito en comparación con el estándar, pero bueno, seguramente si se aplican, sí pueden obtener mejores resultados durante esta pandemia, ¿no? Porque el promedio es de 0.40. Ok. Ok, muy bien. Entonces, esta es la forma como vamos a sacar las razones financieras estándar. Pueden ser las internas, que son de los 4 o 5 años que tenemos de nuestras empresas, o puede ser pueden ser las que son comparativas con otras empresas. Para efectos de lo que van a entregar ustedes, elijan algunas, por lo menos 2, donde calculen la razón estándar interna. Y para el índice que vamos a hacer ahorita, ahí sí vamos a necesitar que ustedes hagan el intercambio de información con las otras empresas, con sus compañeros que les tocó analizar las otras empresas, para que puedan elaborar su índice, ¿vale? Entonces vámonos directamente, bueno, 5 minutitos para que estiren, relajen, revisen sus datos y para que elaboremos nuestra razón índice, ¿vale? Profesora, entonces Sí. el documento que le tenemos, bueno, el archivo de los estados financieros, ¿son 5 años o lo podemos manejar en 4? Si solo, de preferencia deben de ser de 5 años. Si no está disponible el primer año, bueno, pues lo deja en 4, pero solo que no esté disponible, ¿no? Es decir, no es que, ay, pues ya con 4 lo hago, y no me esfuerzo en buscar otro, ¿no? Si de veras no está disponible el otro año,
bueno, pues no lo calculamos, ¿no? De dónde sacamos la información. ¿Ok? ¿Va que va? Ok, sí, está bien. Gracias. Y entonces, profesora, para esto de las razones estándar necesitamos ya los datos de los demás compañeros. Ajá, sí. Ahí va a tocar que ustedes hagan intercambio de información, ¿no? Yo te doy los míos, tú dame los tuyos. Ujú, ¿vale? Ok, entonces 5 minutitos, chicos, y regresamos ya a ver lo de las razones índice.
A ver, por acá había algo. Pues entonces trabaje con esos, con los de Easy, Vicky. Sí, pues sí. Ujú, ok. Bien, vamos a continuar, chicos, a ver nuestra razón índice. La razón índice justamente la vamos a construir con nuestras razones estándar. En particular, este método es un método que se puede considerar como un traje a la medida. ¿A qué se refiere? A que, bueno, el índice se construye en función de lo que nosotros queremos medir o del interés que tenemos en hacer esta comparación de una o de varias empresas, ¿no? ¿Qué situaciones se pueden dar, por ejemplo? Pues resulta que nosotros somos unos analistas que se encuentran en una consultoría y nosotros damos recomendaciones de inversión, ¿no? Entonces llega un cliente que dice, oye, yo quiero invertir en el sector de telecomunicaciones, que seguramente le fue muy bien en esta pandemia, pero pues quiero que me recomiendes, pues en cuáles de esas empresas que cotizan en bolsa invertir, ¿no? De cuáles compro acciones o en cuáles busco ser socio. Y pues nosotros le tenemos que decir, ¿no? Bueno, el objetivo es que él quiere invertir. Entonces, para decirle cuál es la mejor empresa, cuáles son los objetivos que nos interesan. Pues por supuesto la rentabilidad, ¿no? Porque él quiere que sea la mejor empresa. Y también a lo mejor, pues que sea una empresa estable, ¿no? ¿Y qué más puede ser? Bueno, pues a lo mejor que sea una empresa que no tiene problemas de deuda, ¿no? Entonces, nosotros vamos construyendo nuestro índice con objetivos claros o específicos. ¿Qué otra situación puede ser? Bueno, pues yo soy el contador senior de qué será, por ejemplo, de Google, ¿no? Y quiero comparar cómo está mi empresa en comparación con Facebook, bueno, con Meta y en comparación con Amazon, ¿no? Y en comparación con, bueno, con algunas otras empresas, ¿no? Que se dediquen a la economía digital. Quiero saber si estoy bien, si es momento de acaparar más mercado o a lo mejor si lanzo un nuevo producto para recabar más información o a lo mejor saco un nuevo producto para expandir mis mercados hacia lo empresarial, ¿no? O es decir, ahí ya lo que yo quiero es estrategias de crecimiento para mi empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor el índice que yo voy a elaborar, pues va a tener una buena carga de información relativa a la actividad de las empresas, ¿no? Me interesa saber qué tan bien estoy yo usando mis activos o mis diferentes departamentos de la empresa para ser una empresa bien posicionada, ¿no? A lo mejor también me interesa la liquidez, ¿no? Una empresa que tiene buena productividad, pues es porque también tiene buenos niveles de liquidez, ni excesiva, ¿no? Que esté desperdiciando recursos, ni muy baja que pueda comprometer su solvencia, ¿no? ¿Qué otra situación puede darse? Bueno, pues a lo mejor, pues a mí me llegó una herencia de una tía que se murió ahora con el COVID y pues yo necesito saber qué hacer con mi dinero y pues como ahorita estoy estudiando, pues prefiero invertirlo, ¿no? En alguna empresa que sea rentable y que a largo plazo me dé buenas ganancias. Pero ahorita ya sé que todas las empresas están re mal por la pandemia. Bueno, sí, por la pandemia, pero pues yo quiero saber de empresas que tengan una buena estabilidad, ¿no? Que no tengan problemas de solvencia. Es decir, que a largo plazo, porque sé que ahorita ni mañana ni dentro de 2 meses voy a usar yo ese dinero para otra cosa, ¿no? Sino que lo voy a dejar invertido a largo plazo, por lo menos 3 años más en lo que acabo mi carrera, ¿no? Entonces, eso también es un objetivo específico. ¿Y qué me interesa ahí medir? Pues empresas que sean estables, no importa que no les haya ido también este año, pero que sean estables en general a largo plazo. Empresas que sean rentables, ¿no? Para que pues mi dinerito que yo voy a colocar ahí, pues esté bien cuidadito y se esté reproduciendo en lugar de perder valor, ¿no? ¿Qué más me puede interesar? Bueno, pues a lo mejor empresas que además de ser rentables y de tener buen nivel de actividad, que sean empresas que no se han endeudado,
en los últimos años para estar seguro que no va a estar en peligro mi inversión, ¿no? Entonces, esos son objetivos específicos y se elaboran estos índices, pues en función de esos objetivos específicos que pueden tener los interesados en la información financiera. De tal forma, entonces, que primero tenemos que definir cuál es el objetivo de nuestro índice, qué es lo que queremos medir, después elegir cuáles son esas categorías de elementos financieros que vamos a analizar. Tenemos que darles además un peso. ¿Qué nos interesa más? ¿La rentabilidad o que sean empresas estables? Ah, no, pues yo dije en esta última situación que me interesa más que sean estables, ¿no? Pero a lo mejor en la primera situación, ¿no? Yo lo que quería era que fueran más rentables, ¿no? Porque lo que quiero es invertir ya y ya obtener ganancias. De tal forma entonces que además se le va a dar un orden de importancia o un peso en la importancia de cada una de estas categorías de análisis financiero que me interesan. Y tendré entonces también que elegir diferentes objetivos. No puedo decir elijo todos y elijo todas las razones financieras, ¿no? Es decir, tienen que ser muy claros mis objetivos. De tal forma entonces que para elaborar mi índice, pues yo no voy a elegir más de 10 categorías o más de 10 razones financieras, porque entonces estaría diluyendo realmente qué es lo que me interesa. De tal forma entonces que a cada una de estas razones o de estas categorías yo le voy a dar un peso, un porcentaje, y no debe de ser mayor al 100% la suma de los órdenes de importancia que le doy a todas mis categorías. Ahorita lo hacemos para que sea más claro. Ok, otra de las cuestiones es que yo mi índice lo voy a construir con una base 100, es decir, la sumatoria de todos los resultados o de todos los órdenes de importancia, todos los pesos, debe de ser igual a 100, no debe de excederse. Y vamos a hacer directamente un ejemplo. Ok, aquí por ejemplo, ¿no? Se eligieron estas 4 razones financieras para construir el índice. Se eligió prueba del ácido, es decir, a esta persona que va a realizar su análisis, su construcción del indicador, le interesa la liquidez, pero la liquidez rápida, ¿no? Quiere medir también la estabilidad de las empresas, por eso eligió el índice de solvencia. Quiere analizar también la rentabilidad, por eso es que está usando el margen neto, que es la utilidad neta sobre ventas. Y también le interesa además la actividad de la empresa, es decir, qué tan productiva es, y para eso va a tomar la rotación de inventarios de las empresas. Entonces, a este analista en particular le interesan 4 aspectos. Para cada uno de esos aspectos va a elegir una razón financiera. Puede elegir más, ¿no? A lo mejor puede elegir 2 o incluso hasta 3. Pero de tal forma que el total de razones financieras que yo voy a usar no sea más de 10. Una vez que ya elegí, ¿no?, cuáles son las categorías que responden a mis objetivos de análisis, entonces lo siguiente que voy a hacer es calcular mis razones estándar. Estas razones estándar es el promedio de la industria, es decir, es esto que nosotros calculamos acá. ¿Y dónde está? Esto que calculamos aquí, esta razón estándar. Es decir, saqué la misma razón, la prueba del ácido, para todas mis empresas del sector. Saco el promedio y ese es el valor de mi razón estándar. Y aquí voy a colocar puras razones estándar. Es decir, tengo que tener el índice de solvencia de las 3 empresas, la utilidad neta sobre ventas de las 3 empresas y la rotación de inventario de las 3 empresas para poder calcular primero mi razón estándar. Una vez que ya la tengo, pues esa es la que voy a usar para construir mi indicador. Después le voy a dar un peso a cada uno de estos temas, de estas categorías o de estas razones. No todas tienen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, en particular aquí vemos que la que tiene el mayor peso, 35, es el margen neto. Eso quiere decir que uno de los criterios principales o de los objetivos principales de análisis, pues es la rentabilidad, ¿no? Por eso es la que le da mayor peso de todas ellas. Después de eso le interesa que sean empresas estables, entonces le dio un 30% al índice de solvencia. Después, pues que tengan una excelente liquidez inmediata y para eso le dio el 20% a la prueba del ácido.
Y finalmente, que tengan una buena actividad, un buen desempeño en cuanto a la rotación de los inventarios. Y a esa le dio el 15% de peso o 15 puntos de peso. De tal forma entonces que la sumatoria de esto me debe de dar igual a 100. 20 más 30, 50, más 35, 85, más 15, 100. No debe de exceder de ninguna forma, ¿no? Ni tampoco ser menor. Debe de ser la sumatoria exactamente igual a 100. Entonces ya tengo los valores de mi razón estándar y ya tengo el valor de la ponderación. Lo siguiente que voy a hacer es multiplicarlos para calcular mi razón estándar ponderada. Voy a multiplicar el valor de mi razón estándar por la ponderación que yo le di. Entonces 0.5 por 20 es igual a 10. 2 por 30 es igual a 60. 0.1 por 35 es igual a 3.5 y 7 por 15 es igual a 105. De tal forma entonces, que una vez que ya tengo estos valores, voy a sacar su sumatoria, ¿no? 10 más 60, 70, más 3.5, 73.5, más 105, 178.5. Este valor que tengo aquí es, por decirlo así, el parámetro máximo, o bueno, el parámetro a alcanzar, ¿no? Que sería basado en el promedio de mi industria. También se le dice que es como un modelo a seguir, ¿no? Es un modelo alcanzable. Las que estén por debajo de este valor quiere decir que están mal calificadas, pero que sí pueden mejorar su situación para alcanzar por lo menos este promedio. Las que están por encima quiere decir que están mejor calificadas que el estándar, por lo cual se encuentran en una situación de mejor desempeño financiero o mejor desempeño de la empresa. Una vez que ya tengo esta tablita y que ya tengo este valor, que es con el que voy a comparar el desempeño de mi empresa, pues entonces ahora sí voy a calcular los valores para mi empresa. Tengo que usar las mismas razones financieras exactamente, ¿no? Las mismas que elegí para construir mi índice son las mismas que voy a usar para calcular o calificar mi empresa. Y voy a colocar aquí la razón simple. Por ejemplo, aquí decidí colocar razón simple de Grupo Electra, ¿no? Pero aquí van a colocar ustedes los resultados de las razones financieras de su propia empresa. Aquí es la empresa propia, la empresa que ustedes están analizando. Bueno, nada más les dejo empresa. Ok. Y estos son los resultados de la prueba del ácido, de la empresa que analizo, de la solvencia, de la empresa que analizo, del margen neto de la empresa que analizo y la rotación de inventarios de la empresa que analizo. Y también voy a multiplicar esos por la ponderación. La ponderación es la misma que le di aquí a mis razones estándar, es la misma que le voy a dar acá. Exactamente el mismo peso o la misma importancia. Y lo mismo multiplico. Voy a multiplicar el resultado de mi empresa por la ponderación. 0.6 por 20 me da 12. 1.5 por 30 me da 45. 0.07 por 35 me da 2.45. 6 por 15 me da 90. Y ahora hago la sumatoria. Sumo todos estos valores. 12 más 45, 57, más 2, 45, 59.45, más 90, 149.45. Y ahora sí, ya tengo el resultado o la calificación que obtuvo mi empresa con esta razón índice. Y este valor es el que voy a comparar, o voy a comparar su desviación con respecto a este modelo o a este índice que yo construí. Y para compararlo, calculo el coeficiente de desviación, que simplemente es dividir el resultado que obtuve de mi empresa entre el resultado que obtuve de la razón estándar o del índice construido. Esto me va a dar una relación. Aquí, por ejemplo, me dice 149.45 entre 178.50 es igual a 0.837.
lo multiplico por 100 y me da el valor, ¿no? 83.7. ¿No? Puedo yo leerlo así. El 83.7% de mi empresa, el resultado de mi empresa, es lo que se acerca a ese coeficiente de desviación, a ese estándar del sector. Si yo lo viera como una calificación, ¿no?, de la escuela, pues en lugar de por 100 lo multiplico por 10 y diría que yo saco un 8.37 en comparación con el sector, con el promedio del sector. Ajá. Es decir, mi empresa se encuentra por debajo del estándar del sector. Lo ideal sería estar igual que el valor del sector o por encima. Eso querría decir que estoy muy bien calificada, estoy mejor que el promedio de las empresas del sector. En este caso no. Tengo solamente 83.7, solamente alcanzo a cubrir el 83.7 de mi índice calculado con las razones estándar, por lo cual necesito mejorar mi desempeño para poder tener una mejor calificación. También puede ser que esté por encima, ¿no? Y que mi resultado sea mayor, 190.3 va a ser por encima del 100, 105, 110, 120. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mi coeficiente de desviación es del 105%. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy muy bien calificado, estoy por encima de los resultados del estándar o del comportamiento estándar de las empresas en el sector. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿De cómo se construye, de alguno de los pasos? ¿Dudas, chicos, de una vez? ¿Todo clarísimo? Yo me Ajá. confundí con la ponderación. Ok. La ponderación esta se la asigna el analista, ¿no? Esa Ajá. parte es importante, ¿no? El analista se la asigna en función de sus conocimientos del sector. Es decir, aunque se la asigna de forma subjetiva, no es de forma aleatoria, no es que se los dé así nada más porque sí, sino que está en función de lo que ya conoce del sector. Ustedes también ya tienen información de qué es lo relevante para sus empresas, ¿no? A lo mejor no para todo el sector, pero sí para sus empresas. ¿Con qué? Pues con el primer método que vimos, con el de porcientos integrales. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, si para el sector donde se desempeña mi empresa es más relevante los activos fijos o es más relevante el nivel de inventario o es más relevante el nivel de endeudamiento, ¿no? Porque he tenido en varios años problemas de endeudamiento. Ya sé si es más relevante medir mi actividad, ¿no? Es decir, ya sé ahí qué es lo más relevante en función de lo que yo analicé con mis porcientos integrales. Entonces, en función de eso, que yo sé que es lo más relevante para mi empresa, es como yo voy a elegir mis razones financieras. Por acá nosotros, por eso es que lo revisamos al principio, ¿no? Por acá nosotros ya sabemos que tenemos por lo menos una razón financiera de estas categorías: liquidez, estabilidad, actividad, rentabilidad y endeudamiento. Ustedes tendrán que elegir entre este grupo de 12 razones financieras cuáles son las más relevantes para el sector y para su empresa en particular. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya sé, derivado de mi análisis de porcientos integrales, cuáles son las cuentas importantes para mi empresa. Ah, pues es el inventario. Ah, bueno, pues ya decido aquí si uso la rotación de inventarios o utilizo el periodo de rotación de inventarios. Ah, pues también ya sé que uno de los criterios que quiero es pues medir la rentabilidad y tengo una gama amplia, ¿no? Aquí tengo cinco razones financieras que me miden la rentabilidad. Ah, pues yo voy a elegir cuáles uso. Ah, pues a lo mejor ROA y ROE, o a lo mejor nada más el ROA, que me habla de mi rendimiento sobre la inversión, porque en particular para mi sector sé que es muy importante el nivel de activos fijos, por ejemplo, ¿no? O para el sector ya sé que es muy bueno el rendimiento que tienen mis empresas, particularmente mi empresa. Y además me interesa pues decirles, ¿no?, cómo está
siendo utilizado esa inversión inicial de los socios para generar rentabilidad. Ujú. Es decir, ustedes van a elegir primero la categoría, ¿qué quiero medir dentro de mis objetivos? Pues quiero medir estabilidad y rentabilidad y liquidez o actividad y endeudamiento y rentabilidad. Ustedes ahí deciden. Después van a decidir elegir cuál de estas razones financieras voy a usar. Ustedes tienen que usar por lo menos 5 para construir su índice, ¿ok? Las que ustedes quieran, pero 5, ¿no? Por ejemplo, ya sé que esta no la voy a usar para construir un índice para el sector financiero, ¿no? No tiene sentido, no tengo inventarios, entonces, pues de entrada esta no la voy a tomar en cuenta ni ninguna de estas dos, ¿no? Y siguiente, ¿cómo le asigno la ponderación? Pues en función de lo que yo ya sé que es más relevante para las empresas de mi sector. Pues ya sé por mis porcientos integrales que es muy relevante el capital. Entonces, pues voy a usar mi ROE, entonces voy a calcular el ROE para mi empresa y voy a solicitarle a mis compañeros, ¿no? El ROE de sus empresas. Y le voy a asignar esta ponderación, pues en función de eso que es más relevante o no para mi sector y para mi análisis. Entonces, lo van a asignar ustedes le van a dar el porcentaje, en su caso van a ser 5, aquí tenemos solo 4 razones financieras, en su caso lo van a construir con 5. Y la suma de esas ponderaciones no debe de exceder el 100, solamente hasta 100, ¿no? Porque diríamos que es el 100%, es la unidad, no podemos exceder de la unidad o del 100%. Lo que no se puede es asignarles la misma ponderación para todos, porque si yo le asigno la misma ponderación, es evidente que no sé nada, ¿no? No tengo idea del sector ni de mi empresa. Por eso, para sacármelo rápido, pues le asigno el mismo y ya, ¿no? Entonces, no, justamente esta herramienta nos permite ver realmente qué tanto aproveché y entendí el método de porcientos integrales, qué tanto aproveché y entendí el método de razones financieras, si entendí, ¿no?, cómo se aplican las razones estándar, y con eso además puedo construir yo mayor información. Entonces, esa va a ser su tarea. Ustedes asignan estas ponderaciones en función de qué, pues de lo que ustedes ya saben de su empresa, de lo que ya analizaron en porcientos integrales. Y además en su Excel tendrán que explicarlo, ¿no? ¿Por qué elegí prueba del ácido? ¿Por qué elegí índice de apalancamiento? ¿Por qué elegí ROE? Y también por qué le di esa ponderación. Bueno, pues porque para mi análisis es más importante la rentabilidad, ¿no? Es la más importante de todas las categorías que quiero analizar. O porque la liquidez es indispensable para este sector, por lo cual le voy a dar mayor peso a la liquidez, ¿no? Es decir, ustedes van a elegir las ponderaciones y además van a explicar por qué eligieron esa razón financiera y por qué le dieron esa ponderación a la razón financiera. Y por ahí, ¿qué más? Igual era de la ponderación, ¿verdad, Gaby? Ok, ¿qué otra duda, pregunta, chicos? Ahora conforme a la siguiente tabla, Ajá, para obtener los resultados de la siguiente tabla. aquí lo que voy a colocar son los datos de mi empresa, lo que obtuve en mi empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el promedio de las 3, pero ya tuve que tener calculado las de mi empresa para poder calcular el promedio, ¿no? Porque son los valores de mi empresa más los de otras 2, por lo menos, o 3, dependiendo de cuántas empresas hay en su sector. Bueno, de las que repartimos. Aquí solamente son los resultados de las mismas razones financieras, pero solo de mi empresa. Que, por ejemplo, esta empresa obtuvo 0.6 en la prueba del ácido, 1.5 en la solvencia, 0.07 en el margen neto, 6 en la rotación de inventarios. Este es el dato, tal cual, el resultado de la aplicación de la razón financiera de mi empresa. Y lo mismo, y entonces, lo multiplico por su también ponderación, que tiene que ser la misma de acá, y ya con eso obtengo mi razón simple ponderada. Ok, sí, muchas gracias. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas, chicos? De una vez todas las dudas.
¿Todo clarísimo como las aguas de los canales de Xochimilco? Maestra, Sí, entonces, ese cuadro que estamos viendo ahorita de esa razón, ¿se va a repetir en comparación con las empresas que tenemos? O sea, si son 3 empresas con las que estamos comparando, ¿se hace el cuadro 3 veces? no. No, porque ustedes solamente van a comparar el resultado de su empresa con el estándar. Ajá. Es decir, ustedes primero tienen que hacer una tablita así, como esta de acá. Primero esta, donde calcule mis razones estándar. Ya que tenga los resultados de mis razones estándar, liquidez, margen neto y otras 3, entonces con esos resultados yo voy a construir esta, mi primera tablita. Y después voy a hacer lo mismo, pero solamente para mi empresa. Aquí ya no es el estándar, ya no es el promedio, aquí es el resultado de mi empresa. Lo que yo quiero es comparar mi empresa con el estándar del sector. Entonces solamente voy a hacerlo para mi empresa y para el estándar, solamente esas dos. Ya, gracias, maestra. Una vez que ya tengo los resultados, tanto del estándar como de mi empresa, estos son los datos que voy a comparar para saber qué tan bien o qué tan mal calificada está mi empresa. Lo que sí, para poder hacer esta tablita que tenemos acá, para esto sí necesito pues los datos de las empresas de mis compañeros. Pero bueno, aquí ya no le voy a pedir, oye, dame los resultados de tus 12 razones financieras, ¿no? Sino primero elijo cuáles voy a usar para construir mi índice. Necesito 5. Pues elijo las 5. Entonces, de esas 5, sí les voy a pedir a mis compañeros, oye, dame por favor tu resultado de la prueba del ácido, del margen neto, del índice de apalancamiento, y entonces ya solamente necesitan esos datos, ya no necesitan, ¿cómo se llama? Ya no necesitan las 12, los resultados de las 12 razones financieras, solamente eso, ¿no? Y además, pues mi compañero me las va a dar porque él también necesita que yo le dé los resultados de las razones financieras que él va a elegir o que él eligió para crear su propio índice. ¿Ok? ¿Qué otras dudas o preguntas, chicos? Ok, bueno, pues para saber quién tiene empresas de mi sector, ¿no? Voy a compartirles pantalla. Dejo de compartir esta. Y les voy a compartir la de la lista. Ok. Acá no, acá no, acá no, acá. Ok, tenemos entonces que en las empresas de alimentos se repartió Bachoco, que la tiene Raimundo, Gruma, que la tiene Dulce, Bimbo, que la tiene Itzel, y FEMSA, que la tiene Marlene. Las que no he visto últimamente es a Dulce y a Marlene, ¿no? Entonces, si tienen un grupo de WhatsApp, mándenles mensajito ahí. Si no, bueno, tomo, yo les voy a mandar correo para ver qué pasó con ellas, y suponiendo que ya desaparecieron del planeta, que no van a intercambiar información con ustedes, pues entonces lo que pueden hacer Raimundo y Itzel es ponerse de acuerdo, ¿no? Y repartirse. Pues elegimos además para compararlo con Gruma, entonces pues vamos a elegir 5, tú buscas 3, yo busco 2, ¿no? O tú necesitas 5, pues tú buscas las 5 y vemos cuáles intercambiamos. Yo elegí otras 5 diferentes, con cuáles coincidimos, esas no las repartimos. La ventaja aquí es que ya solamente va a ser sobre esas razones financieras que necesito. Entonces ya sé si necesito activo total, si necesito inventario, si necesito pasivo total, ¿no? ¿Ok? Bien, para el sector de microfinancieras, a Eduardo le tocó Financiera Independencia, a Brenda le tocó Gentera, a Gaby le tocó Unifin. Entonces entre ustedes intercámbiense información. Por lo menos sí, ahorita pónganse de acuerdo, ya sea aquí en el chat, ya sea por chat privado, si tienen un grupo de WhatsApp en su grupo de WhatsApp, pónganse de acuerdo por lo menos cuándo van a intercambiar la información,
porque su índice lo tendrán que entregar el viernes antes de medianoche, ya saben, ¿no? Entonces, sí, por lo menos cuando se van a intercambiar la información para que cada quien pueda hacer su propio índice. Para el sector de telecomunicaciones, Saúl le tocó Maxcom, a Vladimir le tocó América Móvil. Vicky ahorita ya nos dijo que cambia de Cablevisión a Easy, porque de Easy sí encontró los estados financieros. Y a Vanessa le tocó Megacable. A Vanessa creo que no la he visto en esta semana. Entonces, por lo menos entre ustedes tres sí pueden intercambiar información, ¿no? Y tenemos los tres básicos para sacar el promedio. Entonces, yo le mando correo a Vanessa para ver qué pasó con ella. Y para el sector de salud, aquí tenemos también 4 personas: Farmacias Benavides Jesús, Corporativo Fragua Jacqueline, Genoma Lab Carla, Médica Sur Paula. A quien no he visto esta semana es a Carla. De todos yo le mando, de una vez le voy a poner en otro color a los que yo les tengo que mandar correíto para ver qué pasa con ellos. De todos modos, si no aparece Carla, de todos modos ustedes son 3, pueden hacer intercambio de información entre ustedes 3, ¿ok? De aquí Vanessa y Vladimir son a los que no he visto. Bueno, Vladimir sí había venido toda la semana pasada, pero esta semana en particular ya no lo vi. Y acá Eduardo, Brenda, Gaby, sí han venido. Y de acá Dulce y Marlene. Ok, y ya, nada más son esas las empresas que tenemos. Entonces, para que no les vaya a pasar lo mismo de la historia de las finanzas, chicos, pónganse de acuerdo de una vez, intercámbiense su WhatsApp o un Drive, ¿no? Como ustedes decidan, para que puedan tener la información necesaria. Y puedan intercambiar información. ¿En sí le tenemos que dar todos nuestros datos o en especial o tenemos que armar así, tal cual como estamos en el cuadro? No, o sea, ustedes van a elegir estas, ¿no? Cada uno de ustedes, es decir, tampoco van a ser exactamente igual los índices de los 3 del mismo sector, por ejemplo, ¿no? O sea, lo primero que tienen que elegir es qué categorías y después qué razones financieras. Entonces, una vez que ya eligieron qué razones financieras, pues usted solamente le va a pedir a sus compañeros del sector que le dé la información de sus resultados de esas razones financieras, suponiendo, ¿no? Que decidimos elaborar solamente, que no lo hagan, por favor, pero decidimos elaborar solamente un índice de rentabilidad y elegimos estas 5 razones financieras. Entonces, yo elegí esta, ¿no? Para analizar mi empresa. Entonces, yo soy del sector, que será del sector alimentos, entonces yo le voy a pedir a Raimundo y a Itzel que por favor me den los resultados del año 2020 del margen bruto, margen de operación, margen neto, ROA y ROE de sus empresas, ¿no? Entonces nada más estas les voy a pedir. Entonces, nada más ellos me van a dar los resultados de estas 5. Itzel me dará los 5 de la empresa que le tocó, que si no me equivoco es Bimbo, y Raimundo de Bachoco, pues entonces me dará solamente los resultados de estas 5 razones financieras para el año 2020 de su empresa. ¿Vale? Entonces es lo primerito, no necesitamos toda la información, solamente que nos den el resultado de esas razones financieras que nosotros vamos a integrar en nuestro índice. ¿Ok? Y esas son las que voy a colocar aquí. No puede ser igual, porque además aquí yo tengo solamente 4. Ustedes van a incorporar 5. Entonces no puede ser exactamente igual a estas tablas. Lo mismo, las ponderaciones no podrán ser iguales, porque aquí yo tengo repartido entre 4. Ustedes van a tener 5. Preguntas, chicos, ¿qué otras dudas? No, nada más, profesora. ¿Nada más? Ok. El día de mañana
vamos a empezar justamente, por lo menos les voy a preguntar si ya se pusieron de acuerdo, a lo mejor todavía no tienen los datos de todas las razones financieras que van a intercambiar, pero sí por lo menos que ya se hayan puesto de acuerdo en cuándo van a intercambiar información. Lo que van a tener que entregar esta semana, pues lo vamos a dejar justamente el índice, ¿no? Ok, le pongo aquí el correo, déjame ver si tengo aquí el correo de Vladimir, se los pongo aquí. Déjeme ver porque no recuerdo. Teóricamente sí. ¿Dónde está? Alan Uriel. No, ¿qué cree que no lo tengo? Vladimir, ¿qué es que se llama? ¿Qué, ¿tiene algún otro nombre además de Vladimir? ¿No se acuerdan? Una paja ya dormir, como dice Vladimir, una paja dormir. Profesora, Ajá, sí. yo tengo su número y ya se lo mandé a Saúl. Ah, ok, perfecto. Ok, listo. Entonces ya con eso, porque si no tengo aquí su correo, justo de él no tengo su correo. Ok, entonces, recuerden, lo primerito es ponerse de acuerdo en cuándo las pueden intercambiar. Hoy, por ejemplo, decidan ustedes cuáles son las razones financieras que van a estar usando para su propio índice y ya mañana le pueden decir a su compañero, ah, mira, necesito, le dan su lista, necesito estas 5 razones financieras para el año 2020. ¿Vale? ¿Ok? Para que entonces, si ya lo tienen listo mañana, ya les dan, supongamos en la tarde, noche, les entregan ya los resultados, pues ustedes ya lo pueden calcular perfectamente el viernes, ¿no? En la mañana o en la tarde, cuando tengan tiempo para poderlo entregar, ¿ok? Bien, lo vamos a dejar entonces ahorita hasta aquí y justo para que si no se han puesto de acuerdo con sus compañeros, aprovechen y se pongan de acuerdo con ellos para ver cuándo hacen su intercambio de información, ¿vale? Y todos puedan elaborar su índice. ¿Va que va? Listo, chicos. Entonces nos vemos el día de mañanita y ahorita les subo ya los videos de esta semana que llevamos para que tengan disponible ahí y puedan hacer bien el cálculo de sus razones estándar y de su razón índice. ¿Va que va? Listo, chicos. Gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias, maestra, igualmente. Chao.